Bien, pues vamos a iniciar con el tema de hoy. Deja ver. Bien, los objetivos es retroalimentarse a ustedes, pues yo creo que ya lo hicimos respecto del examen. Y hoy vamos a ver estos tres autores bien interesantes. Conocer y desarrollar los conceptos sobre el desarrollo humano de Jean Piaget, conocer y desarrollar los principios acerca del desarrollo de Brunner y conocer y desarrollar los principios acerca del desarrollo de Vygotsky. Recuerden que al terminar esta sesión tenemos a la siguiente, la continuación a las 9, para que la chequen en la plataforma. Iniciamos. Primero vamos a entender qué se comprende por desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo es al conjunto de transformaciones que se producen en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida, especialmente durante el periodo del desarrollo y por el cual aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar, comprender y manejarse en la realidad. Esto se entiende por desarrollo cognitivo. Lo que nos está interesando en la materia es ver cómo en un momento dado va desarrollándose el proceso del conocimiento, del conocer, y del conocimiento se desprende entonces el poder desarrollar las habilidades para la vida, ¿no? El percibir, pensar, comprender y manejarse en la realidad. Jean Piaget. La teoría de Piaget nos ayuda a entender cómo el niño interpreta el mundo a edades diversas. Piaget fue uno de los primeros teóricos del constructivismo en psicología. Perdón. Entonces, el Piaget se dedicó mucho al estudio de los niños en cuanto a cómo se daba los procesos del desarrollo de sus habilidades, de sus capacidades, de su pensamiento. Y él aborda de la siguiente manera su teoría. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales? Piaget influyó profundamente en nuestra forma de concebir el desarrollo del niño. Antes que propusiera su teoría, se pensaba generalmente que los niños eran organismos pasivos, plasmados y modelados por el ambiente. Eso era la concepción. Imagínate una caja negra, ¿no? Que nada más se le está metiendo información, pero que permanece de una manera muy pasiva. Esto era reflejado en los procedimientos y las formas de la enseñanza, ¿no? Los modelos de enseñanza-aprendizaje antiguos, donde pues, ¿qué se le pedía al niño? Orden, disciplina, el que se estuviera bien sentado, hasta describían la forma de estar sentados, de pararse, de preguntar en un momento dado, o sea, pero todo era en relación a un modelo donde se le pedía al alumno ser pasivo. Piaget nos enseñó que se comportan como pequeños científicos que tratan de interpretar el mundo. Tiene su propia lógica y formas de conocer, las cuales siguen patrones predecibles del desarrollo conforme van alcanzando la madurez e interactúan con el entorno. Recuerden dos términos fundamentales para poder distinguir el proceso del niño, del adolescente, del adulto. Hay un proceso de crecimiento que es en automático, el biológico, ¿no? Pasan los años y se van transformando el cuerpo, ¿no? Todo lo biológico. Pero
el desarrollo, la madurez, se refiere al desarrollo de esas habilidades, de esas capacidades, del interactuar, del construirse. Ese es diferente. Por eso es que tenemos a niños con más madurez que ciertos adolescentes y que hasta ciertos adultos. Y tenemos adultos que tienen o tenemos una madurez de chiquillos de 10, 15 años. Entonces esto es muy importante. Se forman aquí Piaget, ¿qué dice? Se forman representaciones mentales y así operan e inciden en el niño, de modo que da una interacción recíproca. Los niños buscan activamente el conocimiento a través de sus interacciones con el ambiente, que posee su propia lógica y medios de conocer, que evoluciona con el tiempo. Entonces, el niño se vuelve en un agente activo. ¿eh? Es capaz de recibir la información, pero también de moldear su entorno, su medio ambiente. Piaget pensaba que los niños construyen activamente el conocimiento del ambiente usando lo que ya saben e interpretando nuevos hechos y objetos. O sea, va enriqueciéndose los constructos mentales que va formando el niño. ¿A través de qué? De su exploración, de la estimulación que va recibiendo del medio, del entorno, tanto de la familia como de la escuela, ¿no? Como de la sociedad. Entonces va construyendo cada vez más su pensamiento, sus habilidades y capacidades para poder interactuar con su entorno de una manera más asertiva. No le interesaba tanto lo que conoce el niño, sino cómo piensa en los problemas y en las soluciones. Vean cómo de ahí se puede desprender cómo en algunas pruebas de inteligencia, pues lo que se trata es de analizar esto, ¿no? Cómo la persona piensa ¿eh? en los problemas, cómo los aborda y cómo busca todas las alternativas de solución a las mismas. Ahí se basa la inteligencia. El tener un mayor de alternativas para solucionar los problemas que se le presentan. Estaba convencido de que el desarrollo cognoscitivo supone cambios en la capacidad del niño para razonar sobre el mundo. ¿Cuáles son estas etapas cognoscitivas que Piaget nos describe? Piaget fue un teórico de fases que dividió el desarrollo cognoscitivo en 4 grandes etapas. La etapa sensorio-motora, la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales. Entonces, estas son las etapas, ¿no? Cuando nos preguntan de etapas cognoscitivas, según Piaget, pues aquí están las 4. Cada una de las cuales representa la transición a una forma más compleja y abstracta de conocer. Entonces, la primera es un proceso muy concreto del conocimiento, pero va evolucionando al grado de tal que llega luego a la abstracción. ¿En dónde? En esta etapa de las operaciones formales. Y no se puede brincar, o sea, no se puede brincar de la primera a la cuarta. Es un proceso, tiene que ser consecutivo, es una transición paulatina para llegar hasta esta cuarta etapa de operaciones formales. Cada etapa se supone que el pensamiento del niño es cualitativamente distinto al de las restantes. Cada una tiene sus características muy especiales. Según Piaget, el desarrollo cognoscitivo no solo consiste en cambios cualitativos de los hechos y de las habilidades, sino en transformaciones radicales de cómo se organiza el conocimiento. Se estructura cada vez de una manera más compleja el conocimiento, las formas del pensamiento del niño según estas etapas, ¿no? Entre más pasa a la siguiente etapa, se vuelve una transformación
más abstracta. Una vez que el niño entra en una nueva etapa, no retrocede, o sea, no hay manera de retroceder. Ahorita lo voy a explicar esto. No retrocede a una forma anterior de razonamiento ni de funcionamiento. Piaget propuso que el desarrollo cognitivo sigue una secuencia invariable, es decir, todos los niños pasan por las 4 etapas en el mismo orden. No es posible omitir ninguna de ellas. ¿Cuál sería una forma en que una persona retrocediera a una etapa que ya vivió en relación de su pensamiento? Pues es solamente si existe un problema de un trauma, ¿no? Estamos hablando si existe un accidente donde la persona tenga una lesión en alguna área, por ejemplo, el área que maneja el pensamiento, ¿no? Las capacidades superiores, que es el lóbulo frontal. Entonces, si hay una lesión en este lóbulo, lógico que se va a transformar ese proceso del pensamiento y entonces va a tener dificultades, va a presentar dificultades. En eso sí, se reflejaría un deterioro, regresaría a unas etapas ya vividas, ¿no? Pero si no existe ninguna variable que incida en una lesión, en un daño, pues continúa siempre y cuando se le brinde al niño, a la niña, las herramientas, los estímulos adecuados para que siga su proceso de desarrollo. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Estas son, mira, las etapas, ¿no? Sensorio-motora, que va del nacimiento a los 2 años, la preoperacional de los 2 a los 7 años, la de las operaciones concretas de los 7 a los 11 y las operaciones formales de 11 a 12 y en adelante. Entonces, vamos a desmenuzarlas, ¿eh? En cada una de ellas. En la primera etapa, los niños aprenden la conducta propositiva, el pensamiento orientado a medios y fines, la permanencia de objetos. Ahorita no tomen como mucha aprensión respecto de esto, porque mejor me voy a ir directamente a la explicación. Vamos. El desarrollo como cambio de las estructuras del conocimiento. Piaget pensaba que todos, incluso los niños, comienzan a organizar el conocimiento del mundo en lo que llamó esquemas. Estos esquemas, ¿qué son? Los esquemas mentales. Entonces, en la medida en que el niño comienza a tener y a recibir esos estímulos, comienza a organizar el conocimiento del mundo que lo rodea. ¿Sí? Osvaldo, ¿cuál sería ese primer contacto del conocimiento con el mundo que lo rodea al bebé recién nacido? El- en cuanto nace el primer encuentro con su mamá, ¿no? Que se lo ponen al pecho a la madre, ya de allí empieza el vínculo con su mamá y conoce poquito el mundo. Y comienza, ¿no? La mamá es el vehículo que, pues, que existe para ponerlo en contacto con el mundo, ¿no? Y luego comienza a descubrirse a él mismo, ¿no? A él mismo. No busca conocer más cosas, sino comienza a descubrir sus manitas, etcétera, ¿no? Entonces, pero esta es la manera del conocimiento, experimentar, el dar las herramientas, los estímulos, los medios para que se pueda desarrollar una persona. Cuando son pobres los estímulos que rodean al bebé, pues lógico que en un momento dado se puede predecir una pobreza luego en los esquemas mentales que puede desarrollar ese bebé. Los esquemas mentales son conjuntos de acciones físicas, de operaciones mentales, de conceptos o teorías con los cuales organizamos y adquirimos información sobre el mundo. Vean
aquí cómo se refleja y a nivel hasta adulto, me voy por allá. Los esquemas, ¿qué esquemas de pensamientos maneja un profesional de la conducta, un psicólogo, una psicóloga? Los esquemas deben de ser muy amplios, enriquecedores. Si está, por ejemplo, Ana, si está platicando con un médico, tendrá elementos un psicólogo, una psicóloga, para poder hablar acerca de los procesos físicos que se dan en la persona, en sus procesos de crecimiento y organización. Se me desconectó Anita del micro. Fátima. ¿Cómo, profe? Un psicólogo, una psicóloga, tiene las herramientas para entablar un diálogo profesional con un médico. Pues tal vez sí. Tal vez. Bueno, sí. Sí, no. Sí, ¿no? ¿No estudiaron ustedes anatomía? Sí. Sí, ¿No estudiaron ustedes neuroanatomía y neurofisiología? sí. Ándele. Es diferente si yo te digo, ¿y qué podrá hablar un psicólogo de ingeniería estructural? Ah, pues No, ahí sí no. ahí Pues le fallo. ahí podemos tener ideas, suposiciones, yo digo supositorios nada más, ¿no? Pero cuando tú estás frente a un profesional de la salud, tiene los elementos para poder opinar y comentar acerca de estos procesos que vinculan a tus estudios. Entonces, tus estructuras mentales se modificaron, no son las mismas. Antes, cuando estabas en la preparatoria, tenías una idea acerca de la psicología y ahora están siendo modificados esos esquemas. A esto se basa Piaget, ¿no? Entonces, se van adquiriendo nuevos esquemas, pero no nada más es el nuevo esquema, sino que va a tener una incidencia, va a tener una afectación en todos los esquemas que anteriormente tú ya tenías. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver cuáles son los principios del desarrollo. Maneja varios conceptos, varios principios. Uno es la organización y la adaptación. ¿Qué es la organización? Es una predisposición innata en todas las especies. Conforme el niño va madurando, integra los patrones físicos simples o esquemas mentales a sistemas más complejos. Esta es organización. Y un ejemplo de ello es lo siguiente. ¿Cuál es el esquema mental que tiene un niño, por ejemplo, de segundo de kinder? Cuando le preguntan, ¿qué partes tiene tu cuerpo? Pues dice que la cabeza, las Cabeza. manos, Ajá. piernas. Y ya no, vamos a ver, vamos a pararlo ahí. Ese es su esquema, ese es un esquema mental. Pero luego pasa al primero de primaria. Y ese esquema se va a enriquecer con los nuevos elementos, con los nuevos aprendizajes, y entonces modifica su estructura mental. Lo que antes tenía se modifica, se cambia, ¿no? Y ahora si le preguntan, y si le dicen dibuja un cuerpo, ¿sí? A una persona, entonces va a incorporar nuevos elementos, ¿de acuerdo? Y si va a la secundaria, la preparatoria, nuevos elementos, nuevos elementos, nuevos elementos, porque va modificando sus esquemas anteriores. Este es el principio de la organización. Y la adaptación en este principio se refiere a que todos los organismos nacen con la capacidad de ajustar sus estructuras mentales o conducta a las exigencias del ambiente. La persona y todos los organismos
tienen la capacidad de ajustar sus estructuras, ¿sí? Entonces, en este caso, sus estructuras mentales o conducta a las exigencias que se piden en su entorno. A sus papás les tocó que llevaran computación en la primaria o en el kinder. No, Pues no, ni a mí tampoco. ¿Sale? Entonces, eh, cambian las estructuras y fíjate que nosotros en la experiencia que tuvimos, cuando metimos las computadoras a la escuela, ¿sí? Ya en el Instituto Hispanoamericano, las secretarias tenían miedo de manejar, tenían miedo de manejar las computadoras, porque decían, es que tienen virus y luego se nos va a pegar. Tuvieron que darles la información para que se adaptaran en el manejo pues de esta herramienta, pero también tuvo que cambiar su estructura mental para comprender que el virus de la máquina no era un virus que podía originarle un problema físico. Otro principio, asimilación y acomodación. Piaget utilizó los términos asimilación y acomodación para describir cómo se adapta el niño a su entorno. Mediante el proceso de asimilación, moldea la información nueva para que encaje en sus esquemas actuales. Esta es la asimilación. Entonces, fíjate cómo en un momento dado se asimila lo que se comprende, ¿sí? Lo que no se comprende se abandona. Entonces, en la asimilación, moldea, va a cambiar, ¿eh? Esta información nueva va a cambiar y va a encajar en los esquemas que luego va a estar manejando el niño o la niña. La asimilación es un proceso pasivo. A menudo requiere modificar o transformar la información nueva para incorporarla a la que ya existe. Cuando es compatible con lo que ya se conoce, se alcanza un estado de equilibrio. Esto es importante. El estado de equilibrio es cuando existe concordancia entre lo que se va aprendiendo, lo nuevo, con lo anterior. Entonces se logra ese equilibrio. Es como la pregunta que hacen los niños cuando aprenden a leer, ¿no? Estoy hablando hace 20 años. Y pasa por una calle y dice auto eléctrico, ¿no? Auto eléctrico. Va a decir, no es cierto, no existe, ¿no? En aquel entonces no existía, aunque se refería a un taller automotriz eléctrico, el niño estaba interpretando, ¿no? Esa palabra a ese esquema y decía, no me concuerda, perdón, y decía, no existe, no es cierto, ¿eh? Pero ahorita esa palabra para los niños de estas nuevas generaciones les hará ruido el conocimiento de ese término autoeléctrico, auto híbrido. sí. ¿Sí les hará ruido? Pues no de Ustedes híbrido, pero sí de eléctrico. no conocerán ya estas nuevas generaciones que existen autos eléctricos. Sí, no, ya no les causa nada porque saben que hay híbridos y que hay eléctricos. Sí, ya no les causa ruidos. Cuando se inventó el aeroplano, ¿sí? Pues les causó asombro porque pues no conocían eso y tuvieron que hacer una asimilación y acomodación de sus informaciones para poder aceptar esos cambios, ¿sí? Entonces, cuando sí se logra esos ajustes, se da un equilibrio. El proceso de modificar los esquemas actuales se llama acomodación. La acomodación es el proceso que consiste en modificar los esquemas existentes para encajar la nueva información discrepante, ¿no? Aquello que resulta como que novedoso. Pues, entonces se logra la acomodación cuando hay una concordancia, ¿no? Ya, entre lo que ya aprendiste con lo que en un momento dado viene a
enriquecer, ¿no? Enriquecer. Yo hablo de la riqueza, enriquecer. Otro principio son los mecanismos del desarrollo. Según Piaget, en el desarrollo cognitivo intervienen los 4 factores siguientes. Maduración de las estructuras físicas heredadas, ¿cierto o no? A medida que el niño va recibiendo estimulación y riqueza de su entorno y del cuidado pertinente, se maduran las estructuras físicas, el bagaje biológico o no. Osvaldo. A medida que no entendí Sí. cómo había dicho. A medida que se cuida al niño en cuanto a su alimentación, a los estímulos que va recibiendo, todo su bagaje biológico con lo que nace, ¿se va madurando o no? Sí. Pues sí, entonces se va madurando el equipo biológico en cuanto es atendido, ¿no? Adecuadamente. Luego, otro mecanismo de desarrollo, las experiencias físicas con el ambiente, el contacto, la manipulación que puede hacer el niño o la niña de su medio ambiente le da más riqueza. Si le das al niño, por ejemplo, un concepto, ¿no? Entre liso y rugoso, áspero, nada más a nivel de ideas así, ¿lo podrá comprender bien o necesita manipularlo? No, sí necesita manipular. Por eso le das plastilina, por eso les das acuarela, por eso le haces letras con lija, ¿no? Para que pase su dedito, por eso le das un arenero, por eso, o sea, para que lo experimente, para que todos, entre más involucrados estén todos los sentidos, mejor se comprende ese proceso, ¿no? Esa experiencia, ¿ok? Ustedes aprenderán a pilotear una motocicleta viendo un video. No. No. Van a aprender algunos consejos y principios, pero se necesita la experiencia, ¿no? Sí. Y si ustedes me dicen, Pablo, ¿me enseñas a andar en moto? Lo primero que voy a hacerles es una prueba de equilibrio. Y si me dice alguien, yo no sé ni andar en bicicleta, pues vamos a hacer ejercicios de equilibrio para que luego se suban a una moto y los voy a montar en una scooter, ¿no? En una pequeña. Luego, ya dominando esos ejercicios y esos principios, iremos aumentando la cilindrada, ¿no? Hasta que se vayan a una competencia de GP, ¿no? Esto es la experiencia física. El otro mecanismo de desarrollo, la transmisión social de información y conocimientos. Vean cómo aquí se une plenamente con la teoría de Vygotsky. ¿Qué importancia tiene el entorno social en relación a la información y el conocimiento para que los niños puedan enriquecerse? Entonces, medio ambiente pobre, desarrollo pobre, ¿sí? Desarrollo pobre. Los niños, por ejemplo, del campo tienen muchas habilidades físicas, ¿cierto o falso? Cierto. 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 Sí. Llévate a un niñito de la ciudad, llévate al campo donde tienen que trepar en el cerro, no las rocas, y vas a estar con el alma en un hilo, con la preocupación ahí. Déjese los cerros. Que se suban a un árbol. Todavía no acabas de decir, súbete a un árbol y el niño del campo ya está arriba. Ajá. Pero tráete al niño del campo a la ciudad, ¿sí? Empezar, ay, estoy aburrida. Pues no, y que pase, que atraviese un bulevar. Ahí se queda 3 Ahí días. se queda, ¿de acuerdo? Pero fíjate cómo los niños que crecieron en los cruceros de las avenidas, ¿no? Con sus papás que se dedican a estar haciendo malabares de payasitos y vendiendo cosas, etcétera. Los ves bien chiquitos y
y andan en el bulevar y Se cruzan como si atraviesan, nada. y entonces aprendieron, tuvieron un aprendizaje ya, ¿no? Esos no llegaron el día de ayer, ya nacieron en esa situación. Y el último mecanismo de desarrollo es el equilibrio. ¿Y qué es el equilibrio? Es un concepto original en la teoría de Piaget y designa la tendencia innata del ser humano a mantener en equilibrio sus estructuras cognitivas, aplicando para ello los procesos de asimilación y acomodación. Entonces, dentro de los mecanismos del desarrollo, pues esto es a lo que deberíamos de aspirar, ¿no? A que exista un equilibrio en la persona. A través del proceso de equilibrio alcanzamos un nivel superior de funcionamiento mental. Un niño que no tiene de sexto año, ¿no? Que no tiene afirmado bien el conocimiento de la suma, de la resta, de la multiplicación. Se enfrenta a la división. ¿Qué le va a ocasionar eso? ¿Equilibrio o desequilibrio, Ruth? Equilibrio. ¿Equilibrio o desequilibrio? Fíjate bien, el de sexto niño, Equilibrio. el niño de sexto año no ha aprendido, tiene que aprender a dividir, pero no aprendió lo anterior, desequilibrio, ¿no? Pero si ya lo lleva bien, ¿no? Suma, resta, multiplicación, se va a dar un proceso de equilibrio y entonces el nivel de funcionamiento mental va a ser mejor en el alumno, ¿no? Eso es lo que nosotros como psicólogos y psicólogas, fíjate, cuando decimos aplicar la teoría, ¿no? Estas teorías. Entonces nosotros tenemos que ver cómo se va desarrollando el niño a través de estos mecanismos y lo vamos analizando. Los vamos analizando. Y por eso hacemos diagnósticos, ¿no? Y le pedimos a los maestros que hagan diagnósticos iniciales de cómo los reciben, en qué condiciones están. Y nosotros cuando hacemos este trabajo a nivel de consulta particular, pues también hacemos este proceso. Vemos cómo ha sido el desarrollo de la persona. ¿Cómo así? Imagínate, tú recibes a un joven de 20 años y todavía busca depender de sus padres, todavía busca depender de sus padres en todas sus decisiones. ¿Cómo estarán sus estructuras mentales? Bien relajadas porque no toma decisiones él. Pues de dependencia infantil, ¿no, Cristian? De dependencia infantil. Entonces, fíjense cómo en un momento dado esa información al analizar sus mecanismos de desarrollo, nos dan los elementos para nosotros luego establecer una estrategia de trabajo. Nos quedan menos de un minuto, pero luego chequen ahí en su plataforma Moodle, la siguiente sesión la tenemos a las 9. ¿Ok? Ok. Y aquí nos vamos a quedar, ya se va a terminar esto. Vamos a ver las etapas del desarrollo, la noción piagetana de estadio, que no es estadio, se llama estadio. El estadio es donde se juega un deporte y el estadio es un constructo para explicar los procesos de desarrollo según Piaget. Entonces, cuando alguien diga el estadio, pues ni el León tiene ya estadio, ¿no? Pero bueno, Se lo quitaron. vamos a referir a este constructo de explicación de procesos de desarrollo.